Las hermanas Apache suplicaron, déjanos entrar o moriremos en la nieve. Era un invierno más frío de lo habitual en las tierras del suroeste. La nieve cubría cada árbol, cada roca y cada sendero. El viento soplaba con fuerza, arrancando hojas secas y haciendo que los copos de nieve se arremolinaran en remolinos blancos que dificultaban ver más allá de unos pocos metros. Entre aquella tormenta, dos hermanas de la tribu Apache caminaban con pasos vacilantes, cubriéndose con sus mantas y tratando de mantenerse calientes. Sus pies estaban mojados, y cada paso les costaba más que el anterior. La ventisca las empujaba de un lado a otro, y sus cuerpos temblaban a pesar de los esfuerzos por mantenerse juntas. Se habían separado de su grupo hacía unas horas, mientras recolectaban hierbas y pequeños frutos en las laderas cercanas. La nieve había caído tan rápido que en cuestión de minutos el sendero por el que regresaban desapareció bajo un manto blanco. Intentaron orientarse, pero la familiaridad del terreno se perdió bajo la tormenta. Cada montaña, cada valle y cada árbol parecían iguales, una copia infinita de blanco y gris. La mayor de las hermanas, Ana, tomaba la delantera, tratando de mantener la calma para no asustar a su hermana menor, María, que cada tanto tropezaba y caía entre la nieve. No podemos detenernos, Ana, dijo María con voz temblorosa. Si nos quedamos aquí, nos congelaremos. Ana miró alrededor, buscando algún signo de vida, algún humo que indicara la presencia de un poblado. Sus labios estaban agrietados por el frío, y la respiración le salía en nubes blancas que desaparecían rápidamente entre el viento. Sin embargo, no dijo nada que pudiera asustar más a su hermana. En vez de eso, tomó su mano y la apretó con fuerza. Vamos, María, respondió. Debemos seguir moviéndonos. Allí adelante hay un bosque, quizás encontremos un refugio entre los árboles. Cada metro recorrido era una lucha. La nieve les llegaba hasta las rodillas, y en algunos lugares incluso más arriba. Cada paso exigía un esfuerzo enorme, y el frío calaba hasta los huesos. Ana recordaba las historias que su madre les contaba sobre los inviernos crudos y la manera en que los ancianos de la tribu enseñaban a resistirlos. Pero esta era diferente, nunca había visto una tormenta tan intensa, con ráfagas de viento que parecían querer empujarlas montaña abajo. A medida que avanzaban, Ana pensaba en la posibilidad de encontrar algún lugar donde cobijarse. Sabía que debía actuar rápido, porque el frío podía volverse mortal en cualquier momento. No podían regresar por el mismo camino, la nieve había borrado todas las señales. Entonces, decidió que lo mejor era avanzar hacia lo que parecía un pequeño valle más protegido, con algunas rocas grandes que podrían servir de refugio temporal. Mientras caminaban, la ventisca arrojaba ráfagas de nieve directamente a sus rostros. Sus ojos estaban irritados, y la visión se volvía borrosa. Cada tanto, Ana se detenía para asegurarse de que su hermana la seguía y para revisar que ninguna de las dos estuviera perdiendo demasiada fuerza. María, con los dientes castañando, apenas podía hablar. Su voz era débil, y cada palabra parecía requerir un esfuerzo enorme. Ana, ¿crees que llegaremos?, preguntó con un hilo de voz. Ana miró a su alrededor, intentando mantener la calma y la esperanza. No había señales de vida, ningún rastro de humo, ningún sonido que indicara que alguien más estaba cerca. Sin embargo, no podía mostrar miedo. Sabía que su hermana dependía de ella, y que si mostraba dudas, María podría perder la fuerza para seguir caminando. Sí, María, respondió con firmeza. Solo debemos seguir un poco más. Estoy segura de que encontraremos algo. El tiempo pasaba lentamente. Cada minuto parecía una hora, y la ventisca no daba señales de ceder. Ana buscaba indicios de árboles caídos o rocas grandes que pudieran servir de refugio, mientras trataba de calcular la distancia hasta el poblado más cercano que recordaba de los mapas mentales de su tribu. La sensación de soledad era intensa. No había animales a la vista, y los sonidos del viento parecían cubrir cualquier ruido de la naturaleza.
Solo se escuchaba el crujido de la nieve bajo sus pies y el silbido del viento. Después de un rato, Ana vio lo que parecía una formación de rocas grandes, formando una especie de pared que podría bloquear un poco el viento. Llamó a María y ambas corrieron hacia allí, casi arrastrándose por la nieve profunda. Al llegar, se cubrieron con sus mantas y trataron de calentar sus manos y pies. No podían quedarse allí mucho tiempo, porque no había suficiente protección ni comida, pero era mejor que exponerse directamente a la tormenta. Creo que aquí podemos descansar un momento, dijo Ana, abrazando a su hermana para compartir calor. María apoyó la cabeza en el hombro de Ana, tratando de contener los escalofríos. Ambas sabían que el tiempo jugaba en su contra. La noche caería pronto, y con ella el frío se intensificaría aún más. Ana miró el cielo, intentando adivinar la posición del sol, pero todo estaba cubierto por nubes y nieve. No había manera de orientarse con exactitud. Sin embargo, la determinación de Ana no flaqueó. Sabía que debían encontrar un poblado o algún refugio antes de que la noche las atrapara. Mientras descansaban, Ana recordó las historias de su abuela sobre la importancia de mantener la calma y no rendirse ante la adversidad. Cada historia hablaba de resistencia, de cómo las personas y los animales podían sobrevivir al frío extremo si se mantenían unidos y atentos. Esa idea le dio fuerzas. Apretó la mano de su hermana y le dijo que debían levantarse pronto y continuar. Finalmente, después de unos minutos de descanso que parecieron eternos, Ana ayudó a su hermana a ponerse de pie. Sus piernas temblaban, pero ambas sabían que era necesario. Miraron hacia el horizonte y, a lo lejos, distinguieron un débil humo que ascendía hacia el cielo. Era apenas un hilo gris que se mezclaba con la nieve, pero era suficiente para darles esperanza. Podría ser un poblado o alguna cabaña donde pudieran refugiarse y protegerse de la tormenta. Allí, María, dijo Ana señalando el humo. Debemos llegar hasta allí. Tal vez haya alguien que pueda ayudarnos. María sintió con dificultad, tomando fuerzas de donde podía. Comenzaron a caminar nuevamente, con el corazón latiendo rápido y la mente concentrada en la meta. Cada paso era un esfuerzo, pero la posibilidad de encontrar ayuda les daba valor. La ventisca seguía empujándolas, pero ya no era solo un enemigo, era un desafío que debían superar juntas. El camino no era fácil. La nieve se profundizaba y las piedras se ocultaban bajo el manto blanco, haciendo que cada paso fuera incierto. Ana vigilaba constantemente a su hermana para que no tropezara o se lesionara. Cada tanto, María caía, pero Ana estaba ahí para levantarla, para animarla y para asegurarse de que siguieran avanzando. El cansancio era enorme, pero el miedo a quedarse atrapadas en la nieve les daba energía para continuar. Conforme se acercaban al humo, Ana distinguió mejor la forma de un poblado. Pequeñas cabañas de madera se agrupaban entre los árboles, con techos cubiertos de nieve y chimeneas que expulsaban humo hacia el cielo gris. La esperanza de encontrar refugio creció en sus corazones. Ambas sabían que debían apresurarse, porque la tormenta no disminuiría y la noche se acercaba rápidamente. Ana respiró hondo y tomó la mano de su hermana con más fuerza. Ya casi llegamos, María. Solo un poco más, dijo. No te preocupes, todo estará bien. María sintió, con lágrimas en los ojos que no eran solo por el frío, sino también por el alivio de ver que podrían sobrevivir. Ambas continuaron, paso a paso, acercándose al poblado con la mezcla de miedo y esperanza que caracteriza a quienes luchan por sobrevivir en medio de la adversidad. Al acercarse al poblado, Ana y María sintieron un alivio momentáneo. Por fin podían ver ventanas pequeñas con luz cálida y humo que salía de las chimeneas, señal de que alguien estaba dentro. Pero a medida que se acercaban, comenzaron a notar miradas curiosas y desconfiadas desde detrás de las puertas y las ventanas. Algunos habitantes se asomaban con cautela, sorprendidos por la presencia de las dos jóvenes cubiertas de nieve, con las ropas mojadas y los cabellos pegados a la cara por el viento helado. Ana sostuvo la mano de su hermana con fuerza y trató de caminar con paso firme, aunque sus piernas temblaban.
Sabía que cada movimiento debía ser seguro, porque cualquier signo de debilidad podría hacer que los aldeanos se negaran a ayudarlas. La tormenta había disminuido un poco, pero el frío seguía siendo intenso, y las hermanas estaban al límite de sus fuerzas. «Debemos hablar con alguien», susurró Ana a María. «No podemos quedarnos aquí esperando a que nos dejen morir afuera». María asintió, aunque su respiración era pesada y entrecortada. Se sentía cansada y débil, pero también sabía que no había otra opción. No podían regresar al bosque ni quedarse en la nieve. La única posibilidad de sobrevivir era convencer a los habitantes del poblado de que las dejaran entrar. Al llegar a la entrada del poblado, fueron recibidas por un hombre de mediana edad con rostro serio y ojos que reflejaban tanto cautela como autoridad. Vestía ropa gruesa de invierno y sostenía un bastón en una mano, que usaba para apoyarse mientras evaluaba a las dos jóvenes. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con voz firme, pero no agresiva. «¿Qué hacen aquí en medio de la tormenta?». Ana dio un paso al frente y respondió con voz clara, aunque temblorosa por el frío y el miedo: «Somos hermanas. Nos perdimos en la nieve y no encontramos refugio. Por favor, déjenos entrar. Si no, moriremos afuera». El hombre frunció el ceño, dudando. Miró a su alrededor, como si buscara consejo o apoyo. Otros aldeanos comenzaron a acercarse, observando a las dos jóvenes con mezcla de sorpresa y preocupación. Algunos murmuraban entre ellos, discutiendo qué hacer. La desconfianza era evidente, recordaban historias de conflictos con grupos externos, y la idea de dejar entrar a forasteros no les resultaba sencilla. «No podemos simplemente abrir la puerta», dijo finalmente uno de los aldeanos. «¿Y si nos traen problemas? ¿Y si hay peligro?». Ana respiró hondo y se acercó un poco más al hombre que parecía liderar al grupo. Su voz era firme, llena de determinación y miedo a la vez: «No tenemos otra opción. La nieve es fuerte y el frío nos matará si no encontramos refugio. Les suplicamos, no nos dejen afuera. Por favor, ayúdennos». El líder del poblado suspiró y miró a las hermanas. Sus ojos reflejaban un conflicto interno, sabía que la vida de las jóvenes estaba en riesgo, pero también temía la reacción de su comunidad si decidía abrirles la puerta. La decisión no era sencilla, y la tensión se sentía en el aire, mezclada con el frío que aún golpeaba el rostro de Ana y María. Mientras tanto, María comenzaba a temblar más intensamente. Sus dientes castañaban y sus manos estaban rígidas por el frío. Ana la sostuvo con fuerza, intentando transmitirle calor y tranquilidad. Sabía que si su hermana perdía fuerzas, también podrían perder su oportunidad de sobrevivir. «Por favor», dijo Ana, con la voz quebrada por la preocupación. «Solo necesitamos entrar unos minutos. Solo para calentarnos. Después nos iremos. No causaremos problemas». Los aldeanos se miraron entre ellos, discutiendo silenciosamente. Algunos mostraban simpatía, recordando tiempos en que habían ayudado a viajeros o a personas necesitadas. Otros mantenían la desconfianza, recordando historias de engaños o conflictos. La mezcla de miedo y compasión llenaba el ambiente, mientras el frío seguía recordándoles la urgencia de la situación. Una anciana del grupo, con el rostro lleno de arrugas y ojos que reflejaban experiencia, dio un paso adelante. Su voz era suave pero firme: «No podemos dejarlas afuera, morirían en minutos», dijo. «Pero debemos ser cuidadosos. Abramos la puerta, pero que alguien las acompañe en todo momento». El líder del poblado asintió lentamente. Miró a Ana y María y, por fin, tomó la decisión: «Está bien. Pueden entrar, pero deben seguir nuestras reglas. No se alejen y obedezcan a quien las guíe». Las hermanas no podían contener su alivio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mezcla de cansancio, frío y esperanza. Ana tomó la mano de María y ambas cruzaron la puerta del poblado, sintiendo de inmediato el contraste entre el frío mortal afuera y el calor que les envolvía adentro.
La madera de las cabañas y el fuego en los hogares proporcionaban un refugio que parecía casi milagroso después de horas en la nieve. Una mujer joven se acercó con mantas y agua caliente. Ana y María se sentaron juntas, temblando mientras recibían calor y alimento. El aroma de la comida recién hecha llenaba el aire, y el calor lentamente comenzaba a devolverles la fuerza a sus cuerpos agotados. Gracias, susurró María, con lágrimas en los ojos. Gracias por salvarnos. Ana también se inclinó ligeramente, con una mezcla de gratitud y alivio. Sabía que habían tenido suerte, pero también que su llegada había sido arriesgada. Podrían haber sido rechazadas, y la tormenta las habría atrapado sin compasión. Mientras ambas se recuperaban, los aldeanos comenzaron a hablar entre ellos sobre lo sucedido. Algunos comentaban sobre la valentía de las jóvenes, otras sobre la importancia de la compasión y la humanidad. Poco a poco, la tensión inicial se fue transformando en una conversación más abierta y reflexiva. La historia de las hermanas se convirtió en un recordatorio de que, incluso en tiempos difíciles, la solidaridad podía superar la desconfianza. Ana y María, aunque todavía agotadas, comenzaron a compartir detalles de su viaje y de la tormenta. Explicaron cómo se habían separado de su grupo, cómo la nieve había borrado todos los senderos y cómo habían luchado por sobrevivir hasta llegar al poblado. Cada palabra era escuchada con atención, y los aldeanos empezaban a comprender la magnitud del peligro que habían enfrentado las jóvenes. Es increíble que hayan llegado hasta aquí, dijo el líder del poblado. La nieve estaba demasiado profunda, y el frío es mortal. Tuvieron mucho valor. Las hermanas se sintieron más seguras, pero Ana sabía que no podían relajarse demasiado. La tormenta seguía afuera, y aunque estaban protegidas, la noche sería larga y fría. Sin embargo, por primera vez en horas, sintió un alivio profundo, habían logrado superar la parte más peligrosa del viaje. Esa noche, mientras Ana y María se sentaban frente al fuego, rodeadas de mantas y con la comida caliente frente a ellas, pensaron en lo que había sucedido. La vida podía ser extremadamente dura y cruel, pero también había momentos de bondad y ayuda inesperada. El contraste entre la tormenta y el calor del poblado era un recordatorio de que la esperanza podía surgir incluso en los momentos más oscuros. Las hermanas no hablaban mucho, simplemente miraban el fuego, dejando que el calor les devolviera la fuerza. Ana reflexionaba sobre la valentía que había mostrado su hermana y sobre cómo la determinación y la esperanza habían sido claves para sobrevivir. Sabía que, aunque el viaje no había terminado, habían superado la parte más peligrosa gracias a su esfuerzo y a la compasión de los aldeanos. Mientras el viento seguía golpeando afuera y la nieve se acumulaba sobre los techos de las cabañas, Ana y María finalmente pudieron descansar un poco. Por primera vez en horas, sus cuerpos comenzaron a relajarse, y la tensión que las había acompañado durante todo el día empezó a disminuir. Aunque la tormenta seguía, el refugio que habían encontrado les daba una nueva oportunidad de seguir adelante y de sobrevivir a lo que aún estaba por venir. La mañana siguiente amaneció con un frío menos intenso, pero la nieve aún cubría el suelo con una capa profunda y húmeda que crujía bajo los pies. Ana y María habían dormido junto al fuego, abrigadas con mantas gruesas y con el estómago lleno de un poco de sopa caliente que les había dado la mujer del poblado. Habían recuperado algo de fuerza, pero ambas sabían que su situación seguía siendo delicada. No podían quedarse en el poblado mucho tiempo, sus familias las estarían buscando, y debían encontrar la manera de regresar a su tribu. Ana se levantó primero y ayudó a su hermana a incorporarse. Ambas se sentaron frente al fuego un momento, tratando de sentir el calor que todavía persistía en el ambiente. Sus manos seguían algo rígidas por el frío de la noche, pero el aire cálido de la cabaña les hacía notar lo afortunadas que eran por estar vivas. Debemos planear nuestro regreso, dijo Ana con voz firme. No podemos quedarnos aquí más de lo necesario. María asintió lentamente, todavía recuperándose de la fatiga. Miraba por la ventana cubierta de escarcha, observando cómo la nieve brillaba con los primeros rayos de sol.
Aunque era hermosa, sabía que fuera de la cabaña era peligrosa, y que cada paso fuera de la seguridad del poblado requeriría fuerza y concentración. El líder del poblado, quien había hablado con ellas la noche anterior, se acercó con un gesto amable. Traía consigo un mapa del territorio cercano, dibujado con tinta sobre pergamino. Si quieren regresar a su tribu, dijo, deben tener cuidado con los senderos cubiertos de nieve. Algunos caminos son peligrosos y no se puede avanzar rápido. Puedo marcarles un camino seguro, aunque tardarán varios días. Ana miró el mapa con atención. Los símbolos y marcas eran simples, pero suficientes para comprender las rutas principales. Con la ayuda del líder, ambas comenzaron a planear su regreso, decidiendo cuáles serían los puntos de referencia que les permitirían no perderse otra vez. Era un plan que exigía paciencia y resistencia, pero al menos ahora contaban con orientación y la posibilidad de sobrevivir al camino. Mientras tanto, algunos aldeanos se acercaban poco a poco a conocerlas mejor. Algunos querían asegurarse de que las jóvenes no tuvieran enfermedades ni problemas que pudieran afectar al pueblo. Otros simplemente sentían curiosidad por su historia. Ana y María comenzaron a relatar, con palabras sencillas, cómo se habían perdido en la tormenta y cómo habían luchado para mantenerse vivas. Cada palabra que pronunciaban despertaba empatía y admiración en quienes las escuchaban. Es admirable lo que hicieron, comentó una mujer mientras le servía un poco más de sopa. No muchas personas podrían resistir una tormenta como esa. Ana asintió con humildad, aunque sentía un pequeño orgullo. Sabía que habían arriesgado mucho, pero también que la perseverancia y la esperanza habían sido esenciales. María, aunque aún débil, sonreía levemente, contenta de que sus esfuerzos no hubieran sido en vano. Después de desayunar y descansar un poco más, Ana y María se prepararon para salir. Los aldeanos les dieron ropa más abrigada y botas secas, además de algunos alimentos que podrían llevar en sus mochilas. Era un gesto de bondad que hacía más soportable la idea de enfrentarse nuevamente al frío exterior. Recuerden, dijo el líder del poblado, sigan los puntos que les marqué en el mapa. Si se sienten cansadas, descansen bajo algún árbol o roca grande. La nieve puede ser traicionera, y la noche se acerca rápido. Ana asintió, agradecida por el consejo. Tomó la mano de su hermana y ambas salieron del poblado, sintiendo de inmediato el contraste entre el calor del refugio y el frío del exterior. Sin embargo, ahora tenían un plan y un rumbo claro. Ya no estaban perdidas, al menos, no completamente. El primer tramo del viaje fue difícil, pero más fácil que la noche anterior. Con el mapa en mano y los puntos de referencia marcados, Ana podía guiar a su hermana con más seguridad. Avanzaban con cuidado, evitando caer en zonas donde la nieve se veía más profunda o donde el terreno parecía inestable. Cada paso requería atención, pero ambas se sentían más confiadas que antes. Mientras caminaban, comenzaron a recordar historias de su infancia en la tribu. Hablaban de sus padres, de los juegos en los que corrían entre los árboles, y de cómo aprendieron a cazar y recolectar alimentos. Esas conversaciones no solo distraían de la fatiga, sino que también fortalecían su espíritu. Les recordaban que eran fuertes y que podían superar cualquier dificultad si permanecían juntas. La nieve continuaba cayendo de manera ligera, cubriendo el camino detrás de ellas. Aunque era hermosa, también hacía que el sendero fuera más difícil de seguir. Ana revisaba constantemente el mapa, comparando las marcas con lo que veía a su alrededor. Cada árbol, cada roca y cada colina se convertían en puntos de referencia para no perderse de nuevo. En un momento, llegaron a un río parcialmente congelado. El agua corría bajo el hielo, haciendo que el suelo cercano estuviera resbaladizo y peligroso. Ana observó cuidadosamente el terreno y decidió cruzar por un lugar donde el hielo parecía más sólido, colocando primero los pies de su hermana para asegurarse de que no cayera. Vamos con cuidado, dijo Ana. Mantente cerca de mí y no mires hacia abajo. Solo sigue mis pasos. María hizo lo que su hermana le indicó, concentrándose en cada paso.
Aunque el miedo estaba presente, confiaba plenamente en Ana, quien demostraba una calma y seguridad que ayudaba a mantener la esperanza viva. Lograron cruzar sin problemas, y ambas respiraron aliviadas al ver que el hielo aguantaba su peso. A medida que avanzaban, comenzaron a notar señales de vida, huellas de animales en la nieve, ramas rotas que indicaban el paso de ciervos, y aves que se movían entre los árboles. Estos pequeños signos les recordaban que la naturaleza continuaba su ciclo y que podían seguir adelante si mantenían la paciencia y la atención. El frío todavía era intenso, pero ahora tenían más energía que la noche anterior. La combinación del descanso en el poblado, la comida caliente y la ropa seca les daba fuerzas para continuar el viaje. Cada paso que daban era un pequeño triunfo sobre la tormenta que apenas comenzaba a ceder. A medida que avanzaban por un valle rodeado de colinas nevadas, Ana notó algo que las hizo detenerse. Un pequeño refugio abandonado, casi oculto por la nieve, se encontraba entre los árboles. Podía servir para descansar un poco antes de continuar. María, creo que podemos detenernos allí un momento, dijo Ana, señalando el refugio. Estará protegido del viento y nos permitirá recuperar energía. Ambas entraron al refugio, que consistía en una estructura simple de madera con techo intacto pero sin puerta. Aunque no era cálido, les ofrecía protección contra el viento y la nieve que caía desde arriba. Se sentaron juntas, revisando sus mochilas y tomando un poco de comida mientras descansaban. Es increíble cómo nos hemos mantenido hasta ahora, dijo María, con una mezcla de cansancio y alivio. Nunca imaginé que podríamos superar esto. Ana sonrió ligeramente, aunque estaba atenta al entorno. Todavía no hemos terminado, dijo. Pero sí, estamos haciendo lo correcto. Estamos juntas, y eso es lo más importante. Pasaron unos minutos en silencio, escuchando cómo el viento golpeaba los árboles y cómo la nieve crujía bajo el peso de su propio acumulamiento. El refugio les daba un momento de tranquilidad, pero ambas sabían que debían continuar pronto. El sol comenzaba a bajar lentamente, indicando que la tarde avanzaba y que la noche se acercaba rápidamente. Cuando finalmente decidieron continuar, Ana se aseguró de marcar mentalmente cada punto del refugio para poder regresar si era necesario. Caminaban lentamente, pero con determinación, siguiendo los puntos de referencia que el líder del poblado había señalado en el mapa. Cada colina, cada árbol y cada roca se convirtieron en guías, ayudándolas a no perderse de nuevo. A medida que avanzaban, Ana comenzó a notar señales de que se acercaban a un terreno más conocido, algunas formaciones de rocas y árboles que reconocía de historias contadas por su familia. La esperanza de acercarse a su tribu crecía, y con ella la determinación de superar cualquier obstáculo que apareciera. El cansancio seguía presente, pero ambas se apoyaban mutuamente. Cuando una se sentía débil, la otra la motivaba. Cuando una dudaba, la otra recordaba la importancia de seguir adelante. Esa unión les daba fuerza y les permitía enfrentar el frío y la nieve sin perder el ánimo. El día avanzaba y, a pesar de la dificultad, Ana y María lograban avanzar varios kilómetros. Cada paso las acercaba más a la seguridad, y aunque el camino aún era largo, ambas sabían que habían superado lo más peligroso. La tormenta ya no era tan intensa, y el cielo comenzaba a despejarse parcialmente, dejando ver algunos rayos de sol que iluminaban la nieve y les daban señales de dirección. Creo que mañana podremos acercarnos aún más, dijo Ana mientras miraba el horizonte. Solo debemos descansar un poco esta noche y continuar con cuidado. María asintió, sintiendo una mezcla de cansancio y alivio. Aunque el viaje seguía siendo difícil, la confianza en su hermana y en sus propias fuerzas les daba esperanza. Cada paso, cada esfuerzo, cada decisión tomada con cuidado era una oportunidad de sobrevivir y acercarse a su hogar. El día comenzaba a oscurecer mientras Ana y María avanzaban por un terreno cada vez más irregular. La nieve aún cubría el suelo, pero ahora los copos eran más finos y el viento menos intenso, lo que les permitía ver mejor los obstáculos. Sin embargo, el cansancio acumulado de días caminando en condiciones extremas empezaba a pasar factura.
Sus piernas estaban adoloridas y el cuerpo entero parecía pedir descanso constante. Aún así, ninguna de las dos se detenía por mucho tiempo. Sabían que quedarse quietas podría significar perder el calor y el impulso necesario para sobrevivir. Ana caminaba delante, revisando cada paso con atención. Cada roca cubierta de nieve o rama caída podía ser peligrosa. Cada pendiente podía hacer que resbalara y se lastimara. Sin embargo, el pensamiento de su familia y de su tribu le daba fuerzas para seguir. Su mirada estaba fija en el horizonte, tratando de distinguir cualquier señal de terreno conocido que indicara que estaban acercándose a casa. María caminaba justo detrás de su hermana, apoyándose en ella cada vez que el cansancio parecía ganar. Sus manos estaban adoloridas por el frío residual y sus pies, aunque protegidos por botas secas, comenzaban a sentir los efectos de caminar horas y horas sobre nieve profunda. Cada paso requería concentración, y cada caída podía significar un retraso que no podían permitirse. Ana, dijo María con voz temblorosa. ¿Crees que podamos llegar hoy? Ana respiró hondo y trató de transmitir calma, aunque su corazón latía con fuerza por la preocupación. No lo sé con certeza, María, respondió. Pero lo que sí sé es que cada paso nos acerca más. Solo debemos seguir adelante y mantenernos juntas. Mientras avanzaban, comenzaron a notar que el paisaje cambiaba. La nieve era menos profunda en algunas partes y aparecían arbustos que sobresalían de la tierra. Esto les daba un alivio momentáneo, porque podían apoyarse en ellos y utilizarlos como guía. Sin embargo, también indicaba que se estaban acercando a una zona más expuesta al viento, donde el frío podría volverse intenso nuevamente si no encontraban protección. De repente, Ana escuchó un crujido extraño detrás de ellas. Detuvo el paso y miró hacia atrás, pero no vio nada más que nieve y árboles. Sin embargo, su instinto le decía que no debían bajar la guardia. No te preocupes, María, dijo, intentando sonar confiada. Solo es el viento moviendo la nieve. Debemos seguir. María sintió, aunque su respiración se aceleraba por el miedo. El cansancio y el miedo eran una mezcla peligrosa, pero ambas sabían que detenerse no era una opción. Con paso firme, continuaron avanzando, manteniendo la atención en cada sonido y cada movimiento a su alrededor. A medida que avanzaban, el terreno se volvía más empinado. Debían subir colinas cubiertas de nieve resbaladiza, y cada paso requería esfuerzo y equilibrio. Ana ayudaba a su hermana a subir, colocando sus manos firmes sobre los brazos de María para que no resbalara. Cada pequeño obstáculo parecía un desafío enorme, pero ambas lo superaban juntas. Después de una hora de subida constante, llegaron a la cima de una colina desde donde podían ver a lo lejos un valle conocido. Ana reconoció enseguida los contornos de un río que su tribu utilizaba como referencia para orientarse. La alegría de ver un lugar familiar hizo que ambas sintieran un renovado impulso de energía. Sin embargo, el alivio fue momentáneo. Mientras descendían hacia el valle, la nieve comenzó a intensificarse nuevamente y el viento soplaba de manera impredecible, dificultando cada paso. Debemos apresurarnos, dijo Ana. La noche se acerca y no quiero que nos sorprenda aquí. María asintió, tratando de mantener la calma, aunque el miedo comenzaba a aparecer nuevamente. El terreno era complicado, zonas con hielo oculto, ramas que podían romperse y pendientes que hacían difícil mantener el equilibrio. Cada movimiento debía ser calculado, y cada error podía ser peligroso. Mientras descendían, Ana notó un sonido más fuerte que el viento, un pequeño desprendimiento de nieve en la ladera de la colina cercana. Algunas rocas se movieron con el ruido, y un bloque de nieve cayó cerca de ellas. El susto hizo que ambas se detuvieran de inmediato. Cuidado, susurró Ana. Debemos movernos con mucho cuidado. No podemos correr ni apresurarnos. El miedo se mezclaba con la tensión. Cada paso debía ser firme y seguro. Ana lideraba el camino, probando el terreno con cuidado antes de avanzar. María la seguía,
confiando plenamente en sus decisiones. Sabían que solo así podrían evitar accidentes. Después de unos minutos de tensión extrema, lograron superar la zona más peligrosa y se adentraron en un pequeño bosque cubierto de nieve. Allí encontraron protección parcial contra el viento y pudieron avanzar más tranquilas, aunque el cansancio seguía acumulándose. Ana aprovechó para revisar el mapa mental que había formado desde que dejaron el poblado, comparando el paisaje con las indicaciones que el líder les había dado. Cada árbol, cada roca y cada curva del terreno eran vitales para no perder el rumbo. Mientras caminaban por el bosque, comenzaron a notar señales de otros viajeros, huellas recientes en la nieve que podrían pertenecer a otros miembros de la tribu. Esto les dio un impulso de esperanza. Quizás no estaban tan lejos de su comunidad, y podrían encontrarse con alguien más antes de llegar a casa. «Mira, Ana», dijo María señalando las huellas. «Alguien pasó por aquí hace poco. Tal vez nos acerquemos a nuestra tribu pronto». Ana sonrió, aunque su rostro estaba pálido por el frío y el esfuerzo. «Sí, María», respondió. «Esto significa que estamos en el camino correcto. Solo debemos seguir avanzando». Sin embargo, la tormenta no había terminado por completo. Mientras avanzaban, el cielo comenzó a oscurecerse nuevamente, y algunas ráfagas de viento frío golpearon sus rostros. El cansancio y el miedo volvían a aparecer, pero Ana mantuvo la calma, guiando a su hermana y recordándole la importancia de seguir adelante. En un momento, María tropezó con una raíz cubierta de nieve y cayó de rodillas. Ana reaccionó de inmediato, ayudándola a levantarse y revisando que no se hubiera lastimado. «No te preocupes, María», dijo Ana. «Todo está bien. Solo debemos continuar con cuidado». María respiró hondo y asintió, sintiendo nuevamente la fuerza de su hermana. Sabía que Ana estaba allí para protegerla y guiarla, y eso le daba valor para seguir a pesar del miedo y la fatiga. A medida que avanzaban, comenzaron a distinguir luces a lo lejos, pequeñas fogatas y chimeneas que indicaban la presencia de personas. Ana comprendió de inmediato que se acercaban a un asentamiento que conocían, posiblemente un punto cercano a su tribu. La emoción y el alivio se mezclaban con la tensión, sabían que aún no estaban completamente a salvo, pero estaban más cerca de su objetivo que nunca. «María, allá adelante», dijo Ana señalando las luces. «Debemos llegar allí antes de que oscurezca por completo». María sonrió débilmente, sintiendo la esperanza crecer en su corazón. Aceleraron el paso con cuidado, conscientes de que cada movimiento debía ser seguro. La nieve comenzaba a acumularse nuevamente, pero el impulso de llegar a un lugar seguro era más fuerte que el cansancio. Cuando finalmente llegaron al asentamiento, fueron recibidas por miradas sorprendidas. Algunos habitantes las reconocieron inmediatamente como miembros de la tribu Apache, mientras que otros se acercaron para asegurarse de que estuvieran bien. Ana y María se sintieron aliviadas, habían logrado superar la parte más peligrosa del viaje y estaban a salvo, al menos momentáneamente. «Ana. María», exclamó una mujer de la tribu, corriendo hacia ellas. «Pensábamos que no llegarían con vida». Las hermanas sonrieron con lágrimas en los ojos, abrazando a los miembros de su tribu. El calor humano, la seguridad y la familiaridad les dieron un alivio que ninguna otra cosa podía brindar. Habían enfrentado la tormenta, la nieve, el frío extremo y el cansancio, y habían logrado sobrevivir juntas. Ana y María, aunque agotadas, se sentían felices de haber llegado. Sabían que aún quedaba camino para volver a su hogar, pero la parte más peligrosa del viaje había quedado atrás. La ayuda de su tribu y la protección del asentamiento les permitía descansar y recuperar fuerzas antes de completar su regreso. Mientras la noche caía y el frío se intensificaba fuera del asentamiento, Ana y María se sentaron frente al fuego, rodeadas de su gente. Podían finalmente relajarse, aunque conscientes de que el invierno seguía siendo duro. El peligro había disminuido, pero la experiencia las había marcado profundamente. Cada paso,
cada decisión y cada momento de miedo se convirtió en una lección de resistencia, valentía y esperanza. El amanecer llegó despacio, iluminando suavemente la nieve que cubría el asentamiento donde Ana y María habían encontrado refugio. Aunque la noche anterior habían podido descansar frente al fuego y entre la calidez de su tribu, el recuerdo de la tormenta aún estaba muy presente en sus mentes. La nieve cubría los alrededores, pero la seguridad del lugar les daba la tranquilidad de que, finalmente, habían superado el mayor peligro. Ana se levantó primero, ayudando a su hermana a incorporarse. María todavía sentía algo de dolor en las piernas por la caminata y por la tensión acumulada de los días anteriores, pero el calor de la cabaña y la presencia de su familia le devolvían energía. Ambas miraban alrededor, contemplando las cabañas de madera, las chimeneas humeantes y los miembros de la tribu ocupados en sus tareas cotidianas, realizando movimientos que demostraban experiencia y cuidado con la nieve. «Hemos llegado», dijo Ana en voz baja, pero llena de alivio. «Al fin estamos a salvo». María asintió, aunque sus ojos todavía reflejaban cansancio y la impresión de lo que habían vivido. Se sentó un momento frente al fuego y dejó que el calor le recorriera el cuerpo, recordando todo lo que habían superado, la tormenta, la nieve profunda, el frío que parecía imposible de soportar, y la constante sensación de peligro que había acompañado cada paso. La tribu las recibió con abrazos y palabras de alivio. Algunos miembros les trajeron mantas adicionales y más comida caliente, mientras otros escuchaban atentamente el relato de su viaje. Ana y María contaron con detalle cómo se habían perdido, cómo habían luchado contra el frío extremo y cómo la ayuda del poblado cercano les había salvado la vida. Cada palabra era escuchada con atención y respeto, y las hermanas sentían un profundo agradecimiento hacia quienes las habían recibido y cuidado en su momento de mayor peligro. «Nunca había visto a alguien resistir así», dijo un hombre mayor de la tribu, mientras colocaba un cuenco de sopa frente a Ana. «Su valor y determinación son admirables». Ana sonrió ligeramente, con humildad. Sabía que lo que habían logrado no se debía solo a su fuerza, sino también a la ayuda que recibieron en el poblado y a la unión entre ella y su hermana. María, aunque más débil físicamente, compartía la misma sensación de gratitud. Ambas comprendieron que la vida podía ser extremadamente difícil, pero que la solidaridad y la unión podían cambiar la diferencia entre sobrevivir y rendirse. Después de comer, la tribu decidió organizar una caminata guiada hacia su hogar, asegurándose de que Ana y María regresaran de manera segura. Algunos miembros acompañarían a las hermanas a lo largo del trayecto, observando el terreno y ayudándolas a superar cualquier obstáculo que encontraran en el camino. La seguridad era prioritaria, y todos querían que la experiencia terminara con un regreso exitoso y sin riesgos adicionales. Mientras caminaban, Ana y María observaban el paisaje con atención. La nieve aún cubría gran parte del terreno, pero ahora podían distinguir mejor los senderos, los árboles y los arbustos. Cada señal que recordaban de sus mapas mentales coincidía con lo que veían en la realidad. Esto les daba confianza, y también un sentido de orgullo por haber logrado mantenerse en el camino correcto a pesar de las dificultades anteriores. Durante el trayecto, las hermanas hablaron con los miembros de la tribu sobre lo que habían aprendido en su viaje. Ana mencionó la importancia de la paciencia y la planificación, mientras María resaltaba cómo la confianza y el apoyo mutuo les habían permitido superar los momentos más difíciles. La conversación era tranquila, pero llena de reflexión. Ambas compartían experiencias que no solo fortalecían su vínculo, sino que también ayudaban a que los demás comprendieran la magnitud del desafío que habían enfrentado. El viaje de regreso no estaba exento de dificultades. La nieve seguía siendo profunda en algunos puntos y los valles resbaladizos requerían precaución. Sin embargo, el grupo contaba con suficiente experiencia para guiar a las hermanas de manera segura. Cada paso era medido, cada cruce de río o terreno inestable era supervisado, y Ana y María se sentían más seguras al tener la compañía de su gente. «Estamos cerca», dijo uno de los miembros de la tribu, señalando un grupo de árboles que les resultaba familiar. «Solo falta un último tramo antes de llegar al hogar».
Ana y María intercambiaron miradas llenas de emoción. Después de días enfrentando frío, tormenta y miedo, la sensación de cercanía a su hogar les provocaba una mezcla de alivio y felicidad. Sus pasos se hicieron un poco más rápidos, pero siempre con cuidado. Sabían que, aunque el peligro había disminuido, todavía era necesario mantenerse atentas hasta cruzar la última colina. Cuando finalmente llegaron al borde de un claro, pudieron ver las casas de su comunidad. El corazón de Ana y María latía con fuerza. Todo lo que habían vivido, cada momento de miedo y esfuerzo, había sido parte de este viaje hacia la seguridad. Sus familias las esperaban, y la alegría de reencontrarse superaba cualquier dolor físico que todavía sentían. Ana. María. Gritaron varios niños mientras corrían hacia ellas. ¿Pensamos que no volverían? El encuentro fue emotivo. Abrazos, lágrimas y palabras de alivio llenaron el aire. Ana y María sintieron una felicidad profunda, acompañada de gratitud hacia todos los que las ayudaron durante su viaje. Los relatos de la tormenta, la nieve y el frío fueron escuchados con asombro y admiración, y pronto se convirtió en una historia que la tribu contaría a las futuras generaciones sobre valentía y esperanza. Durante los días siguientes, las hermanas se recuperaron por completo. Descansaron en sus casas, compartieron historias con familiares y amigos, y recordaron con cariño la ayuda que recibieron en el poblado que les brindó refugio en la tormenta. Cada conversación les recordaba que la vida podía ser dura, pero que la humanidad y la solidaridad podían marcar la diferencia. Ana y María también reflexionaron sobre lo aprendido. Comprendieron que el valor no siempre es enfrentar peligros sin miedo, sino perseverar y cuidar de quienes están a nuestro lado incluso cuando la situación parece imposible. Su vínculo se fortaleció más que nunca, la experiencia de sobrevivir juntas las unió de manera profunda e inseparable. La tribu celebró su regreso con una pequeña ceremonia. No era una celebración ostentosa, sino un momento de reconocimiento y gratitud. Se compartieron alimentos, se narraron historias y se recordó a todos la importancia de ayudarse mutuamente en tiempos difíciles. Las hermanas escuchaban, sonreían y participaban activamente, conscientes de que ahora formaban parte de un capítulo importante en la memoria de su comunidad. Con el tiempo, Ana y María retomaron su vida cotidiana, pero cada día llevaba consigo un recuerdo de aquel viaje, la nieve intensa, el frío extremo, la desesperación, la ayuda inesperada y, finalmente, la llegada segura a casa. Cada experiencia se convirtió en una enseñanza, y cada dificultad superada fortaleció su carácter y su relación con su familia y su comunidad. Mirando hacia atrás, comprendieron que la tormenta no solo había sido un desafío físico, sino también una prueba de resiliencia emocional y de unión familiar. Cada paso, cada decisión y cada gesto de ayuda que recibieron les permitió comprender mejor la importancia de la esperanza, la compasión y la perseverancia. Ana y María aprendieron que, aunque el mundo podía ser impredecible y peligroso, siempre había oportunidades para encontrar apoyo y salvación. La solidaridad de otros seres humanos podía cambiar el destino de alguien, y su propia determinación podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Finalmente, mientras la nieve comenzaba a derretirse con los primeros rayos de sol primaveral, ambas se sentaron junto a un río, contemplando el paisaje que tanto habían recorrido. Sus cuerpos ya no estaban débiles, sus mentes se sentían en paz, y sus corazones llenos de gratitud. Habían enfrentado uno de los mayores desafíos de sus vidas y habían salido adelante. La experiencia se convirtió en una historia de valentía, unión y esperanza, recordando a todos que incluso en los momentos más difíciles, la vida podía ser salvada por la compasión y la perseverancia. El regreso de Ana y María dejó una marca duradera en la tribu y en quienes las ayudaron en su viaje. Sus nombres se recordaron como ejemplo de coraje y determinación, y su historia pasó a formar parte de la memoria colectiva, enseñando a futuras generaciones la importancia de no rendirse ante la adversidad y de siempre ayudar a quienes lo necesitan. Así concluyó su viaje, un camino lleno de peligros, desafíos y miedo, pero también de esperanza, solidaridad y amor.
Ana y María aprendieron que la vida podía ser difícil, pero que con esfuerzo, unión y compasión, cualquier obstáculo podía ser superado. Y aunque la nieve había sido cruel y el frío intenso, la calidez de la humanidad les permitió llegar a salvo a casa, dejando una lección que nunca olvidarían.